bendiga a cada uno de ustedes y doy gracias al Señor también por darme esta oportunidad de poder compartir su palabra. Y esta noche me llamó la atención mucho leer a Caleb. Siempre lo he tenido como uno de los héroes, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido de niños, de jóvenes, los héroes, y siempre hemos querido emularlos o por lo menos conocer más de ellos. Y cuando estuve estudiando a Caleb, me sorprendió mucho que por qué sus padres le pusieron Caleb. Si la traducción del hebreo es perro o también fiel como un perro. Es increíble, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos el significado, pero unos autores manifiestan que es perro. Pero, ¿a qué se debe que posiblemente los padres hayan puesto a Caleb el nombre de perro, ¿no? Es que los perros antiguamente eran salvajes, pero fueron domesticados y siguen siendo domesticados. Y al transcurso de los años, vieron que el perro era fiel y era audaz, también era muy dócil. Y es así posiblemente que pusieron ese nombre Caleb, que en el hebreo es Kaliu. Entonces, yo decía, bueno, tiene sentido en cierta manera, porque cuando se va estudiando a Caleb, vemos cómo Caleb se ha comportado dentro de lo que manifiesta la palabra. Y vemos que de un hombre extraordinariamente fiel a Jehová, su Dios, nuestro Dios. Ese es el Caleb. Si bien no se menciona mucho de Caleb, pero lo poco que se menciona en Números, en Deuteronomio, perdón, vemos que la acción, la fidelidad y la audacia que tenía Caleb nos enseña mucho. Y dice que Caleb nació en 1351 a.C. y es descendiente de los ceneseos. Y eso podemos verlo en Números 32, 12, que dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo. Y los ceneseos era el clan de ascendencia de los edomitas, que al final fueron asimilados por la tribu de Judá. Y así es como Caleb llega a ser príncipe de Judá. Vemos también que esto nos enseña que no importa el origen o linaje de los hombres, si es que se conducen fielmente para con Dios, el Señor se agrada de él, de cada uno de aquellas personas que se conducen fielmente a Él. Es esa, como podemos nosotros manifestar que el Señor tiene complacencia con aquellas vidas que se dedican y se entregan a Él. ¿Qué Caleb nos inspira profundamente lo que es su fidelidad? Y esa podemos irlo viendo en Números 14:8. Que nos dice, voy a leer desde el 6,
y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto a raíz de que cuando estuvieron dando el informe de, de la visita, de la investigación que hicieron a Canaán, de los 12, 10 de aquellos príncipes que fueron con Caleb y Josué, manifestaron que era imposible poder conquistar Canaán, porque dice que habían gigantes, que si bien la tierra era fructífera, pero habían gigantes y fortificaciones inmensas. Pero Caleb aquí dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en son de protesta y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos lleva a esa tierra y nos la entrega. Primeramente, ellos tenían en su corazón la promesa que había hecho Jehová y eran fieles a esa promesa. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Sale a la defensa y a una posición que ellos tenían, basado en la promesa de Dios. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. La fidelidad de Jehová, la fidelidad de saber que Él está con ellos. No lo temáis. Entonces, como la multitud creía a los otros 10, dice que la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vemos nosotros cómo es que muchos pueblos se dejan llevar por líderes que en cierta manera tienen una opinión diferente de otros, pero que no está sustentado, y en este caso había un sustento de años, de las promesas que hizo Abraham, desde la promesa que hizo Abraham, y ellos lo habían asimilado y ellos estaban ahí, pendientes de eso. Mientras los otros 10 les parecía imposible poder vencer a los gigantes, pero Josué y Caleb manifestaban que ellos estaban con Dios y que Jehová les iba a entregar esos pueblos. ¿Y cómo fue? Todas las luchas y todas las guerras que tuvieron, Jehová estuvo presente. Pero fundamentalmente tenían que cumplir la obediencia. La obediencia que era fundamental. Y vemos que dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Eso lo pueden ver ustedes en el 14:8. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Por cuanto habéis seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Él manifiesta y se está seguro de esas cosas que él está haciendo ante la promesa que tenía grabada en su corazón. No por gusto, habían pasado 40 años en el desierto y 45 años después para la conquista, para terminar las conquistas de
de Canaán. Y ahí vemos que cuando estamos leyendo aquí en números, vemos que dice perfecto en pos de Jehová. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. No dice que fueron fieles, sino fueron perfectos, más que fieles. Por medio de Moisés, le dice eso. Eran perfectos. Y Dios busca en sus hijos que decidan ir en pos de Cristo sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso también Jehová se lo dijo a Josué después. No te desvías ni a la derecha ni a la izquierda. Pero aquí nosotros vemos que a Dios busca en sus hijos que decidan ir en pos de Cristo, dice, sin desviarse a la derecha o a la izquierda. ¿Eso qué quiere decirnos? La fidelidad a Cristo, la fidelidad a Dios. No dejarnos llevar por algunas doctrinas que están de moda o por las circunstancias que puede estar pasando en cada país. Y los verdaderos discípulos de Jesús que se dejan llevar, dice, ser los verdaderos discípulos de Jesús que no se dejan llevar por los cantos de sirenas del mundo. Hace unos días me llegó un mensaje donde una persona cristiana comenzó a hacer apología de un candidato en este momento en el Perú. Y me parecía imposible poder entrar dentro de su lógica, porque siendo cristiano está apoyando lo contrario. Y es así, muchas veces nos dejamos llevar por la emoción o por las circunstancias que tiene en ese momento el pueblo o en sí esa persona, que piensa en que el hombre le va a solucionar los problemas y que ese hombre tiene la verdad. No contesté ni le hice ninguna observación porque pienso que cuando hay una división, y pienso que aquí Caleb también mantenía fiel a Dios, a Jehová, a esa promesa. Y cuando nosotros estamos en el camino del Señor, no podemos motivar ni tampoco estar dentro de lo que es esos momentos de euforia o momentos de desesperación en cuanto a opiniones de hombres. No podemos, porque estamos presentando una imagen diferente de lo que dice la palabra. ¿Cómo te ven los demás como líder, como miembro de una iglesia? Muchas veces nosotros, es cierto, tenemos nuestro corazoncito, pero tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Y aquí Caleb tuvo que enfrentarse a todo un pueblo conjuntamente con Josué, Moisés, Aarón, porque los iban a linchar.
que simplemente ellos estaban dando la verdad, estaban diciendo y confiaban plenamente en Jehová, porque si nos había sacado de Egipto, les había mostrado su poder. Dudar del Dios que nos sacó de Egipto. Y nosotros estamos también igual. A nosotros Jehová nos sacó, nuestro Señor Jesucristo nos sacó del Egipto que estábamos andando antes para llegar a la tierra prometida. Y estamos en ese camino. Y Caleb, Josué nos enseñan mucho en, esto, en lo que estamos viendo hoy. También, por supuesto, si estamos tratando a estos dos personajes, pero inicialmente Moisés, quien fue el quien dejó la posta a Josué. Pero Caleb siempre estuvo ahí, junto a Josué. Y dice, Caleb cuando fue elegido para reconocer la tierra de Canaán, como dije hace un momento, tenía 40 años. Pero pasaron 45 años. Y él dice que tiene la misma fortaleza del que en ese entonces tenía. Nosotros debemos conservar la misma fortaleza y no necesariamente la física, sino la espiritual. Nunca cambiar de ser, ni de sentir, ni de pensar en Cristo Jesús. Dios espera que sus hijos se vean siempre y conserven su fortaleza espiritual ante cualquier viento de doctrina, de principios o prácticas. La palabra nos dice para que no seamos niños fluctuantes, y eso lo podemos leer en Efesios 4:14. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, es así. No hay que dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Más de hombres. Si hemos estado muchos años dentro de esa doctrina de hombres. Y ahora que conocemos a Cristo, ahora que conocemos cada día más su palabra y por tanto a Él, y se dice, si nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Padre. No podemos dejar ese espacio tan privilegiado por una doctrina de hombre. Imagínense ustedes en el país de Venezuela. Mucha gente creyó en Chávez, que iba a gobernar para el pueblo y que iba a hacer crecer ese país.
Y lastimosamente vemos cómo están en este momento. La gente creyó en esa persona, en el hombre. Y así hay muchos líderes de barro. Pero para eso nosotros tenemos que mantenernos firmes, mirando a Cristo. Y Él nos va a hacer discernir lo bueno y lo no bueno. Y nos dice que lo que ayudó a Caleb a mantener su fortaleza fue que tuvo otro espíritu. Es decir, se decidió seguir diferente a los demás. Vamos a leer Números 14:24. Voy a leer desde el 20, perdón. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Esto cuando reprende al pueblo, pero después los perdona. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Una promesa que él la guardó. Justamente al inicio de las indagaciones y de haber ido a conocer Canaán, Dios le dio esa promesa. Tenía la promesa inicial que era que su pueblo iba a morar en Canaán, la tierra prometida donde vertía leche y miel. Pero además, ahora le ratifica que él, dice, decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La fidelidad y el guardar esas promesas en el corazón. Nosotros tenemos muchas promesas. Las tomamos y las debemos guardar para el tiempo que el Señor la conceda. Las experiencias o los testimonios, perdón, que se han dado de madres que han orado hasta 20 años para el retorno de sus hijos que conocieron en su infancia a Cristo y se desviaron por el rock subterráneo o endemoniado. A los 20 años de orar, el hijo volvió y dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me ha pasado todas estas circunstancias? Y la madre le contestó, estuve orando 20 años para que suceda esto. Y doy gracias a Dios que estés vivo y que puedas servirlo. Y las promesas pueden demorarse horas, como también se puede demorar años. Y el Señor está trabajando contigo. El Señor está trabajando. Y en este caso, imagínense, Caleb, 45 años tuvo que esperar para poder entrar
al monte Hebrón. Posesionarse. Y eso lo vamos a leer un poco más tarde. Y veía también, había escuchado sobre una situación de lo que es esos perros fieles. El caso de un japonés, tenía un perro y se enfermó y el perro lo siguió hasta el hospital. Ingresó el amo y falleció, pero ya no salió por la misma puerta, sino salió por otra puerta y el perro estuvo en la puerta esperándole 12 años que salga el amo. Y murió en la puerta. Qué fiel. ¿Cuánto nos enseña ese animal? Y vemos ahora también por qué tiene el nombre Caleb. Y en Números 14:24, ya hemos leído sobre lo que es mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él. Pero cuando vemos que sus fuerzas se mantenían, él mantenía en el espíritu. Si bien su fortaleza corporal se mantenía, pero más era su fuerza espiritual. Cuando los otros se acabaron, él tuvo valor. Cuando ellos se acobardaron totalmente de poder ingresar a Canaán, él tuvo valor. Cuando otros se opacaron, él se motivó. Cuando otros dieron un mensaje de desánimo, él se esforzaba por alentar al pueblo de Israel. Dios da testimonio de Caleb, que decidió seguir fielmente al Señor a pesar de todas las circunstancias. No es porque era guerrero. Aparte de que era un líder y guerrero, también tenía esa fortaleza de Dios porque era fiel a Él. Y había tomado en sí las promesas y él sabía que Jehová iba a cumplir su promesa. Nosotros seremos fuertes en Dios si somos diferentes a los demás. Si no seguimos las corrientes de los demás. Si no hablamos como los demás. En el sentido de blasfemia, mentiras, groserías, etcétera, etcétera. Si no hacemos como los demás, adulterio, fornicación, robo, desfalco. Decidimos ser fuertes en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu como Caleb. Tenemos que tomarnos esto esta noche, decidirnos ser fuertes en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu como lo fue Caleb. Él manifestó, 40 años esperé, más 45 más, eran 85 años, pero voy a conquistar las tierras que faltan. Quiero conquistar ese monte. ¿Cuántos de nosotros tenemos algunos montes por conquistar?
Pero muchas veces queremos conquistarlo con nuestras propias fuerzas. Pero conociendo la palabra, nosotros tenemos que conquistar con el poder de nuestro Dios, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Debemos inspirarnos en la fe que tenía Caleb. Observemos su extraordinaria fe. Quiso enfrentar con valor un gran desafío. Vamos a leer 13:28, números 13:28, y luego pasamos a Josué, que nos va a ratificar lo mismo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amelac habita en Negev, y el Geteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en los montes, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Eso es lo que ellos, los 10 espías decían. Querían meter temor al pueblo. Pero dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Una decisión. Un líder que está motivando al pueblo para que no tenga que rendirse a las palabras de otros. Y sin embargo, ahora a los 85 años, después de haber cruzado el Jordán, haber tomado Jericó y todo, quedaba pendiente ese monte. A los 85 años, Caleb quiere enfrentarlos y echarlos de esa tierra. Él tenía la mirada en Jehová, el Todopoderoso. Vamos a Josué 4:16. No, 14:16, perdón. No es 16, Josué 14:6. 14:6. Voy a leer desde el versículo 5. De la manera de que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá, el príncipe era Caleb, vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí
siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y aquí me impresiona la posición y el respeto que tenía Caleb. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día lo que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Qué interesante. Hay varias frases que nosotros debemos tomarlas y atesorarlas. Cuando dice que él dice, ha seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ha seguido cumplidamente al Dios de Israel. Ni a la derecha ni a la izquierda, sino a él. Se mantuvo fiel al Dios que lo sacó de Egipto. Tenía la mirada en Jehová, el Todopoderoso. Y afirmaba que él tenía, yo confío en Jehová, déjame tocar, dice, déjame fortalecer mi fe. Si Josué lo hubiera hecho, no, mira que tus 85 años, tú ya no tienes fuerzas, ¿cómo vas a ir a pelear? Él le dice, déjame fortalecer mi fe. Yo tengo fe que voy a conquistar por medio del poder de Jehová. Permítame ejercitarme en la dependencia de mi Dios. Es muy importante, hermanos, depender plenamente de Dios y de nuestro amado Jesucristo. Y peleo contra los gigantes, anaseos, y los echo fuera. Y podemos ver esto que tenía aquí, estaba algunos puntos que voy a reiterar. Caleb
recuerda la promesa de Dios que fue dada a través de Moisés. Y dice que trajo noticias como lo sentía en su corazón. La verdad y también el poder que le daba al Señor, que él iba a cumplir su promesa. Y Caleb tenía el mismo sentir de Dios. Primero, en su palabra, la fe y en los sentimientos. Y él decidió ir en pos de Dios. No se dejó llevar por la mayoría que tenía otro espíritu. Nunca hizo desfallecer el corazón del pueblo. Él cumplió siguiendo a Jehová, su Dios, y mi Dios, y tu Dios. Y él estaba seguro de la presencia de Dios. Y fue fuerte hasta lo último. Y actuó bajo la bendición, porque tenía el respeto a la autoridad de Josué. Él se mantenía bajo la autoridad de Josué. No es porque era un líder y que había peleado y que había ganado muchas guerras. Él mantenía humildemente su nivel. Y pidió que lo bendijera Josué. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a ser ejemplo para otros en fidelidad a toda prueba? En fortaleza espiritual que nunca mengue por nada y por nadie? Y mantener la poderosa fe capaz de derrotar a gigantes y conquistar la tierra prometida? Muchas veces tenemos esos gigantes o tenemos esos montes frente a nosotros. Y tenemos que estar confiados plenamente en el poder de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre Jehová, que es nuestro Padre. Y pido a Dios que encamine nuestros corazones para ser cristianos ejemplares, como lo fue Caleb. Y doy gracias al Señor. Gracias, Señor, porque nos das el inicio de poder interiorizar más a Caleb, más a Josué, que es un gran ejemplo para nosotros en fidelidad, en amor, en la parte espiritual, en crecimiento espiritual y en la conquista. Pese a nuestros años, pero Dios dice que nos rejuvenece para los propósitos que Él tiene en nuestras vidas hacia los demás. Gracias, Señor Padre Todopoderoso, por esta noche. Gracias a cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Señor. Amén.